Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, juez dicta detención provisional y envía al primer batallón al extraditable y exdirector de la policía, Juan Carlos El Tigre Bonilla. Controversia genera iniciativa que busca regular la reelección de diputados y alcaldes. Estados Unidos exhorta al gobierno hondureño implementar ley general de la industria eléctrica. Buenas noches, gracias por estar en 11 Noticias, emisión estelar. Es un gusto saludarles, ya hoy es jueves 10 de marzo. Estamos listos para las noticias. Me acompaña Ivette Bulnes. Buenas noches, Ivette. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares. Buenas noches, Honduras. Un gusto poder acompañarles este día y poder informarles de lo último que trasciende a nivel nacional e internacional. Hay noticias del momento, pero que se las vamos a dar a conocer en lo que transcurra este informativo. De inmediato pasamos a conocer nuestro segundo bloque de titulares. Sangrienta bienvenida. A pocas horas de registrarse una masacre en la cárcel de La Tolva. Centros penales pasan a manos de la Policía Nacional. Histórica incineración de más de 8,000 kilos de cocaína realizaron hoy autoridades policiales y del Ministerio Público. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. En audiencia de información, un juez natural ha dictado detención provisional al extraditable y exdirector de la policía Juan Carlos, conocido como el Tigre Bonilla. Con 30 minutos de la mañana marcaba el reloj cuando el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos El Tigre Bonilla, después de pasar su primera noche en una celda de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, fue trasladado bajo impenetrables medidas de seguridad a la Corte Suprema de Justicia, donde un juez natural lo esperaba, pero gracias a un apagón de luz en ese poder del Estado, esta audiencia inicial de información fue trasladada a una sala especial ubicada en el cuartel Fuerte Cabañas, en el Ocotal, en Francisco Morazán. Después de unas 5 horas, el magistrado decidió dictarle prisión provisional y enviarlo a una celda de máxima seguridad que funcione en la Penitenciaría Nacional. En la audiencia se han dado a conocer los cargos que le fueron formulados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Se le han dado a conocer igualmente los derechos que le asisten. En el proceso, se ha señalado el día 8 de abril a las 10 de la mañana para la realización de la segunda audiencia, una audiencia de presentación y evacuación de pruebas, y asimismo se ha indicado que el arresto preventivo debe cumplirse en el primer batallón de infantería de acuerdo a la información que se nos ha suministrado. El ex jerarca de la Policía Nacional volverá nuevamente a presentarse con sus abogados ante el juez natural el 8 del próximo mes, en audiencia de proposición de pruebas sobre los cargos que la Fiscalía de Nueva York le imputan.
La segunda audiencia, su objetivo es la presentación y evacuación de medios de prueba. Esto lo que significa es que se comparten en ese momento todos los elementos que han sido enviados por el Estado requirente y la defensa hace igualmente sus alegatos y presenta sus argumentos. Al Tigre Bonilla, la justicia de los Estados Unidos lo acusa de 3 delitos, los mismos que enfrenta el expresidente Juan Orlando Hernández y los 32 hondureños más en ser extraditados hacia aquella nación del norte. Ya se le presentaron 3 cargos. El primer cargo que tiene relación con la participación en la conspiración para importar sustancia controlada, es decir, droga hacia el interior de Estados Unidos. Esa es una acción dentro del primer cargo. La segunda acción dentro del primer cargo habla de la manufactura y distribución de esa sustancia controlada con la intención y el conocimiento que sería importada a territorio de Estados Unidos. Y la tercera acción dentro de ese primer cargo establece la manufactura, distribución y posesión de esa sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. El segundo cargo tiene que ver con la conspiración para el uso y portación de armas. Y el tercero con el uso y la aportación de armas propiamente y que se utilizó en relación a las actividades relacionadas al primer cargo. De acuerdo a las autoridades del Poder Judicial, la petición de extradición por parte de los Estados Unidos contra el Tigre Bonilla se dio desde el mes de mayo del año anterior. Desde esa fecha era buscado, pero su detención por parte de las autoridades anteriores aún se desconocen. René Amaya, 11 Noticias. Los agentes de seguridad del Estado han contado que durante varios días dieron seguimiento al Tigre Bonilla para capturarlo. También el hombre fue prudente, se entregó, no puso resistencia. Kay Padilla tiene los detalles. De manera estratégica y sin levantar sospechas, un fuerte equipo de agentes de seguridad dio seguimiento a los pasos de Juan Carlos el Tigre Bonilla durante 15 días hasta lograr su captura. El director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, informó que se movilizaba entre Comayagua y Tegucigalpa. El comisionado Sánchez reveló que a través de un componente de seguridad, el equipo técnico cubrió con varios vehículos la ruta que el exdirector de la policía transitaba específicamente de Trojes El Paraíso, pero constantemente se dirigía de Comayagua a la capital del país. Sin presencia de seguridad, se conducía el Tigre Bonilla al momento de su captura. El exfuncionario fue detenido a bordo de un vehículo de su propiedad. Dentro de los datos revelados por el director de la Policía Nacional, la captura se tenía prevista para la mañana del miércoles. Sin embargo, se tuvo que abordar por la seguridad de las personas alrededor. Horas después, el operativo pudo concretarse por la noche a la altura de Bosques de Zambrano. El Tigre Bonilla, quien cuenta con una orden de captura desde mayo del 2021, es acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos por 3 delitos relacionados a la importación de cocaína y uso y portación de armas de fuego, así como dispositivos destructivos. Para 11 Noticias, Kate Padgett. ¿Cuál es el futuro incierto, tortuoso? ¿Qué le espera a Juan Carlos el Tigre Bonilla, quien irremediablemente va a ser extraditado a los Estados Unidos, según los expertos en derecho penal? Analistas en temas de seguridad y profesionales del derecho son del criterio que el futuro que le espera al exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos el Tigre Bonilla, capturado recientemente, es un camino difícil, incierto y tortuoso, porque al ser pedido para extradición por la justicia de los Estados Unidos, muy pocos argumentos le quedan a su favor que pueda usar en su defensa. Entonces el futuro de él es un poco incierto, inseguro, porque él tuvo la gran oportunidad de haber contribuido con el gobierno norteamericano desde el momento que se le escuchó, que se le vinculó. Esa era una gran oportunidad porque mire, hoy para los gringos es un rebelde el hecho de no haber colaborado. Se dijo que el hecho de que el Tigre Bonilla desempeñara el cargo más alto dentro de la estructura policial
lo ubica como el hombre mejor informado del país, por lo que no puede alegar desconocimiento, al tiempo que los expertos piden a la Corte Suprema de Justicia que su proceso de extradición sea rápido y no dilatado. El hecho de que sea capturado y pedido en extradición un ex director general de la policía, aquí significa que en manos de quién estábamos. Recuerde la gran cantidad de información que tiene a nivel nacional y centroamericano un director de la policía. Esto definitivamente es una noticia impactante. Yo creo que el camino de la extradición está bien clara. Lo solicita el juez de Nueva York y al final la Corte Suprema de Justicia va a aprobar la extradición. Los entendidos aducen que el Tigre Bonilla, una vez en los Estados Unidos, negociaría con la justicia de aquel país para que le reduzcan su condena, amparándose en la colaboración eficaz. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y estas últimas capturas de extraditables que están vinculados a la vida política y también a la seguridad nacional solamente están confirmando que Honduras pues ha sido operado como un narcoestado. Nuestro compañero Guillermo Paz Manueles nos continúa informando. Expertos son del criterio que las últimas capturas de personajes pedidos en extradición por la justicia norteamericana, como el expresidente Juan Orlando Hernández y el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla, entre otros más, son evidencia clara que el crimen organizado y el narcotráfico permearon las estructuras del Estado, por lo que Honduras operaba como un narcoestado. Hemos visto no solo la inversión de miembros del crimen organizado en la política nacional, sino incluso la incorporación de personas vinculadas a ese crimen organizado en la actividad política. Los hemos tenido como alcaldes, como diputados, como funcionarios públicos. Se explicó que lo que era ya una voz populis debido a los escándalos que desde hace unos 25 años se escuchaban sobre el involucramiento de altos funcionarios, militares y policías en estructuras criminales como narcotráfico, resultó ser un hecho real, por lo que Honduras se ganó el calificativo de narcopaís. El crimen organizado siempre se reinventa, siempre está analizando, copiando y verificando cuáles son los modus operandi de los carteles y las estructuras criminales en otros países. Buscan obtener información para poder desenmarañar la trama de este tipo de delitos y organizaciones muy estructuradas. Otros elementos que confirman la teoría del narcoestado fue la caída constante de narcoavionetas con desconocimiento pleno de las autoridades, así como los narcolaboratorios, plantaciones de coca y el financiamiento a políticos de parte de redes de narcotraficantes, entre otros. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y en el foro La Entrevista que dirige el licenciado Raúl Valladares este día, que estuvo con importantes panelistas, abordaron diferentes temas, pero los temas de seguridad que tocaron también varios puntos sobre los temas de extradición del expresidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, asimismo del exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos el Tigre Bonilla, y aseguran que en los entes de justicia, escuchen bien, aún podrían haber personas vinculadas a varios delitos. Escuchemos. Los muertos en Honduras quedan impunes. Esa es la sentencia que los expertos en seguridad observan ante el proceso de extradición a Estados Unidos del ex jefe de la Policía Nacional Juan Carlos el Tigre Bonilla y del expresidente Juan Orlando Hernández, señalados de delitos de narcotráfico y uso de armas para el tráfico de drogas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Los panelistas en el foro La Entrevista de este jueves, que dirige el periodista Raúl Valladares, recomiendan al Congreso Nacional apurar la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, la del fiscal general, depurar el aparato estatal, que siguen siendo parte de una estructura de opacidad que prosperó en 12 años de gobiernos del Partido Nacional. Don Henry Osorto, la pregunta es para los tres. ¿Qué indica la captura del Tigre Bonilla? Bueno, para el pueblo que desconoce y hoy se está dando cuenta que el general Bonilla
fue director de la Policía Nacional. ¿Qué indica esto? Que él como director llegó porque un político de turno en su momento lo asignó como tal. Ha sido solicitado en extradición por los Estados Unidos, pero aquí las autoridades, el fiscal general, la Corte Suprema de Justicia se mantienen en silencio, como que no pasara nada, porque todas estas bandas que se han dedicado y se dedican al tráfico de drogas no trabajan solos. Hay una mega estructura gubernamental y afuera de las instituciones para facilitar el trasiego de la misma hacia Estados Unidos. Sé que hay instrucciones emanadas de la Presidenta de la República hacia el Ministro de Seguridad y quiero felicitarlos porque estamos viendo respuestas. El pueblo hondureño está ávido de respuestas que vengan no en detrimento de la gobernabilidad, sino al contrario, que generen esa paz y esa certidumbre que tanto los hondureños hemos deseado por tantos años. Desmontar toda esta estructura que por más de una década ha estado entronizada y ha hecho y deshecho dentro de la institución policial, una institución noble, porque también todos son hondureños los que están en esta institución, gente humilde de tierra adentro, y ellos se merecen nuestro respeto. La depuración policial, hoy por hoy se nota que fue un invento, ¿verdad?, del presidente Hernández para desaparecer la policía. Porque fíjese que de los policías depurados no hay ningún encausado, no hay ningún enjuiciado. Y, ¿cómo se llama? O sea, el Ministerio Público no ha ejercido ninguna acción contra ninguno de los policías depurados. Sin embargo, el año pasado y el antepasado, en el corredor agrícola, agarraron como 4 policías, 4 oficiales que están de alta, con droga. Ahorita, el año pasado. ¿Ya están de alta? Sí. Bueno, ya ahorita ya no, porque ya los metieron presos, porque los agarraron infraganti. Ajá, y 2 meses después, ahí en Tocoba, creo que fue, o en Sabá, agarraron otro grupo de oficiales, ¿verdad?, que con droga, que los traían para acá, Tegucigalpa. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Verdad? Que la gente malsana, pues ahí se quedaron adentro. Mire, ningún funcionario de la NE, particularmente lo que él mencionó, puede ahora venir a decir, está bien el derecho a la réplica o el derecho a la defensa, pero esa es una empresa sumergida en la corrupción. Un gerente general que haya querido, que haya tenido el ánimo de sacar esa empresa a flote, lo hubiera demostrado. Y todos los que han pasado en las últimas décadas no cumplieron. Mira, Raúl, yo solo hablo por algo en particular. Mire, me disculpa, general, pero de verdad que es irresponsable que el día de hoy, me sorprende que lo diga, porque en la administración jamás hubo un corte con los técnicos, que no hubiera suficiente potencia o que por el clima hiciese algún daño. Entonces, por favor, limítense y ténganse un poquito de cordura cuando dan sus declaraciones, pero sí les pido por favor que nos respetemos, y al abogado, porque es un financista y mire estados financieros cuando yo fui gerente, y usted mire cómo iba para arriba esa empresa. Este es un informe para 11 Noticias. Bueno, y la famosa reelección presidencial, pues aquí el señor Juan Orlando se reeligió, y eso sigue así. Y hay varias opiniones de algunos que quieren presentar iniciativas para regular reelección de diputados y alcaldes. Mi opinión, no consejo, mi opinión es que primero regulen cuál es la situación del mandato presidencial, si va a haber o si va a existir o no reelección. Pero también ya quieren regular la reelección de diputados y alcaldes. Kelly.
Samuel Madrid, diputado del Partido Libre en el Congreso Nacional, presentó una moción en la que pide se prohíba la reelección por 2 periodos consecutivos a diputados y alcaldes, ya que a su juicio, desde sus cargos se aprovechan para financiar con fondos del Estado sus campañas políticas. Además, no dan oportunidad a nuevos valores que buscan servir al pueblo hondureño. Moción que ha generado críticas a favor y en contra por congresistas y ediles. Yo creo que el mejor filtro es el pueblo. Ahí es donde uno se somete realmente a la verdadera voluntad del pueblo. Que no sea un decreto, que sea el pueblo en las urnas que decida quién puede reelegirse o quién no puede reelegirse. Y de igual manera con nosotros los diputados. ¿Es necesario hacer esta regulación? Para mí no es necesario, realmente si usted hace las cosas bien el pueblo lo va a premiar, si usted hace las cosas mal el pueblo lo va a castigar. Invitamos al Congreso Nacional a someter a una consulta popular, ya sea mediante un plebiscito o un referendo, los periodos para los cuales deberán ser electos los alcaldes municipales. Otros aseguran que trabajar 2 periodos y descansar uno es saludable para evitar el desgaste de los congresistas y ediles. Hay alcalde que ya tomó, ¿verdad?, ahí la municipalidad como una empresa particular y entonces dispone de muchísimos millones para reelegirse. Por su parte, este analista es del criterio que se implemente una evaluación de la gestión por resultados para los alcaldes y diputados y que sirva como requisito para que puedan optar o no a reelegirse en el cargo. Y pueden hacer los otros entes, el CNA, etcétera, pueden hacer evaluaciones. Y en función de los resultados de esas evaluaciones, poder tener opción a ser reelecto por más de 2 veces. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. A lo interno del Congreso Nacional de la República, los diputados consideran que es urgente avanzar con la agenda legislativa para resolver problemas que afectan a la población y dejar de estar peleándose entre ellos. Al observar la agenda diaria del legislativo, en las que últimamente se tratan temas de corrupción, amnistía, derogación de exoneraciones y otros, algunos diputados oficialistas se han mostrado preocupados, esperando que ese poder a partir de ahora se encargue por legislar a favor de la ciudadanía mediante creación de empleo y otros beneficios. No es solamente temas de maquillaje, ocupamos una agenda en este Congreso que impacte en la vida del hondureño, que le pueda resolver los problemas de hambre, los problemas de pobreza, los problemas del sufrimiento que pasa el hondureño en los hospitales del país. Así que esperamos que la próxima semana tengamos una agenda que vaya dirigida en realidad a solventar los problemas de este país. El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, por su parte es del criterio que más bien desde esa administración han realizado gestiones muy importantes, por ejemplo, la reducción del precio de los combustibles y el subsidio energético. En eso se ha estado trabajando principalmente. Recuerden, por ejemplo, la reducción de los 10 lempiras al galón de la gasolina, el subsidio que se dio también al consumo de energía eléctrica. Obviamente recuerden que son 128 diputados y todos tienen iniciativa de ley. Otros parlamentarios consideran que este Congreso únicamente lleva 2 meses en funciones. Además han recibido decenas de proyectos de ley que deben estudiar y darles trámite. Realmente sí se han tratado temas de interés. El presidente del Congreso, el ingeniero Luis Redondo, ha sido muy sabio y ha designado los 10 jueves para que empecemos a dictaminar proyectos porque pues es una gran cantidad que han entrado gracias a la confianza que hay en este Congreso del Pueblo. Desde otras bancadas se considera que también hay que dar prioridad a aquellos proyectos que no generen beneficios propios para los diputados, sino que a la ciudadanía en general. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Pasamos al Partido Nacional de Honduras. Han creado una comisión en este partido de la Estrella Solitaria con el fin de realizar una reingeniería en ese instituto político después de la derrota del año pasado. Son 5 los objetivos fundamentales de la nueva comisión integrada por 10 nacionalistas de experiencia, entre ellos el abogado Leónidas Rosa Bautista, Roberto Ramón Castillo, Mario Aguilar, Leonor Osorio y Áfrico Madrid. Analizar, evaluar, recoger información que nos permita tomar decisiones inteligentes. Vamos a presentar
cuáles deberán ser las acciones que deberá emprender a partir de ese momento el Partido Nacional, replantear. No solo es una reestructuración de personas, es una reestructuración de ideas. Eso pasa también por hacer una revisión de nuestros estatutos. Será la propia convención que se desarrollará el próximo 27 de noviembre la que decidirá si las actuales autoridades del Comité Central siguen en el cargo o no. El Comité Central se ha hecho a un lado, aunque mantiene pues su vigencia jurídica, estatutaria, pero la parte del trabajo que se va a hacer, de la toma de decisiones, de la coordinación con la bancada, con los alcaldes, incluso vamos a empezar a reunirnos también con instituciones y organizaciones fuera del partido que antes tenían vínculos y que veían en el Partido Nacional como una institución que los representaba. Como principal partido de la oposición, velarán además por el respeto de los derechos de la ciudadanía y se opondrán desde el Congreso Nacional a toda propuesta que perjudique al pueblo. Para la presentación del partido como plataforma política electoral de futuro, reclamamos el derecho de 1.300.000 ciudadanos que ejercieron el voto a favor de nuestro partido. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Y en otros temas, este día han suspendido la resolución del nuevo pedido de amnistía que habían solicitado la defensa contra el exalcalde Rodolfo Padilla Sunceri. Nuestro compañero Gerlin Díaz nos amplía. En los juzgados de San Pedro Sula fue suspendida la resolución de uno de los 8 procesos que se le siguen al exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunceri, acusado del delito de abuso de autoridad y en el cual la defensa busca acogerse a la amnistía política. Requerimientos fiscales que ingresaron en su momento a través del juzgado de letras de lo penal de la sección judicial. Y una vez que unos de estos casos pasaron al tribunal de sentencia, en su momento pues, fue declarado culpable y por eso el juzgado de ejecución penal conoce esta causa que va a resolver hasta el próximo lunes. El exedil, que está prófugo de la justicia, reaccionó en un video diciendo que esta acusación carece de sentido porque fue un terreno que donó a una iglesia. Pregunta cuál es el fondo del asunto. Se dice muchas cosas de las que se me acusa y de los procesos que tengo. Son procesos que llegan a ser ridículos, pero probablemente no hay una tan sola persona en Honduras que tenga más procesos que su servidor. Yo me hago la pregunta, ¿quién más podrá tener, quién me podrá ganar en el número de procesos que yo tengo? Por su parte, la defensa dice que todas las solicitudes de amnistía son en base a derecho porque anteriormente nunca le aceptaron un antejuicio. Pero si, por ejemplo, les cuento, cuando nosotros acudimos a que se le respetara el fuero de que tienen derecho todos los alcaldes a que se haga un antejuicio, a Rodolfo Padilla nunca le aceptaron el derecho al antejuicio. Entonces, digo esto porque yo lo único que pido es que aquí se trate conforme a derecho, que se lea el decreto y que entiendan que él está... Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Bien, y sobre este mismo tema, el Poder Judicial ha dado a conocer a través de su cuenta de Twitter lo siguiente. Presidente del Poder Judicial de Honduras, Rolando Argueta, Corte Suprema de Justicia, supervisó hoy el avance en la construcción de la sede judicial del municipio de Santa Rosa de Copán, en el departamento del mismo nombre. Proyecto que se construye con una inversión con fondos propios de 124.2 millones de lempiras. Esto es lo que ha dado a conocer el Poder Judicial sobre este avance en la construcción de la sede judicial en el municipio de Santa Rosa de Copán, pero también a través de la cuenta de Twitter han hablado sobre pues este juicio o también que sea o esta resolución del nuevo pedido de amnistía del alcalde Rodolfo Padilla Sunceri, que lo han pasado para el próximo 15 de marzo. El próximo 15 de marzo será pues si se resolverá la solicitud, si se amnistía o no, pues al exalcalde Rodolfo Padilla Sunceri. Nos vamos a una pausa comercial.
pero regresamos en instantes. Queremos recordarles que nos pueden escuchar por nuestras frecuencias en Radiovisión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, 105.5 en el litoral atlántico y 90.3 en Choluteca. Ya volvemos. El gobierno de los Estados Unidos está exhortando a su homólogo hondureño a implementar la Ley General de la Industria Eléctrica. De verdad tienen que ponerse vivos los que están encargados. Bueno, ahí están todavía los del gobierno anterior en la comisión interventora. ¿Será que no se dan cuenta las nuevas autoridades de lo desastroso que fue esa comisión interventora de la ENE? ¿Qué está pasando? Vamos a comenzar a investigar esto, pero vamos con la petición de los norteamericanos. Odalí. El gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajada en Honduras, se pronunció a favor de la implementación de la Ley General de la Industria Eléctrica en su red social de Twitter para proveer un servicio accesible y confiable en Honduras. Expertos afirman que lo anterior es para referirse a los desafíos que enfrenta la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. La operatividad de cada una de las empresas debe ser estatal y debe ser personal altamente calificado como nuestros compañeros. La ley en referencia está vigente desde junio del 2014, decreto 404-2013, con el propósito de volver competitivo el mercado eléctrico, pero a casi 8 años de su aprobación no se ha implementado en su totalidad, pese a ser un modelo con resultados exitosos y comprobados a nivel latinoamericano. Sin embargo, sugieren que debe ser implementado cuando exista un saneamiento en la institución eléctrica. Para poder buscar que la Ley General de la Industria Eléctrica dé resultado, primero hay que sanear la ENE en lo financiero, en lo político y en lo técnico. Recientemente, la empresa privada sugirió la implementación de la normativa que permita grandes ventajas para el subsector eléctrico y que por ende se reflejaran en los beneficios directos para los usuarios en la estatal, a través de un menor costo en la tarifa. La ENE es una empresa que deberá de ser transformada en los próximos 4 o 5 años para lograr eficiencia y poder impactar a la economía, proponiendo tarifas que tiendan hacia la disminución. Para 11 Noticias, Odalí Urbina. Bien. Pero ¿quién tiene esa llave mágica para saber lo del ENE? Es el principal problema que tiene el país. Cuando vienen los organismos internacionales de crédito Honduras, lo primero que plantean en la mesa de negociación, todos los 12 años atrás que gobernó el Partido Nacional, era el problema, el hoyo que hay en Honduras con esto de la ENE. Bueno, no sé, hay que darles un tiempo, aunque ya llevan 2 meses. Ahí hay unos interventores que estaban desde la administración anterior haciendo cosas incorrectas. Guillermo Perdomo y Raúl Díaz todavía están ahí, metiendo mano en la ENE. Las nuevas autoridades creo que deberían de revisar eso, porque si se le ofreció un cambio, se ofreció un cambio al país, a todos nosotros los hondureños. ¿Qué hace entonces Guillermo Perdomo y Raúl Díaz todavía como interventores del ENE? Esperamos que el ministro Tejada, el nuevo ministro de Energía, pues pronto encuentre las personas de su equipo que vengan a sustituir a este tipo de personajes que tanto fueron cuestionados en la administración pasada. Se dieron tumbos y tumbos. Y ojo con esa demanda de energía de Honduras. No es de la noche a la mañana, como decían los empresarios hace poco, tienen que no ahuyentar la inversión extranjera, llegar a acuerdos para evitar una nueva demanda internacional de cientos de millones de dólares a un país tan pobre como el nuestro que no aguanta más. Una leve recuperación del valor del lempira frente al dólar se ha registrado en los últimos días, me dice mi compañero Víctor Valladares en la nota positiva de esta noche. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. La apreciación del lempira frente al dólar de unos 15 centavos alcanzada en las últimas horas sería un efecto pasajero, advierte el presidente del Colegio Hondureño de Economistas, Elmis Cárdenas.
tomando en cuenta los altos costos que ahora paga el país por los productos importados, como ser los derivados del petróleo y otros destinados a la industria y la producción nacional. Al volverse caros los productos importados y siguen siendo apetecidos por los hondureños, invita a inversionistas privados o inversión extranjera a que pueda producir para sustituir muchos de estos productos de importación o materias primas que estarían volviendo más caros. Esta depreciación a futuro de la moneda nacional es inevitable, aseguran los economistas, tomando en cuenta que incluso países con las economías más fuertes del mundo, como los Estados Unidos de Norteamérica, ya reportan niveles elevados. Eso lo que hace que afecta el IPC, el índice de precios del consumidor, y aumenta lo que es la canasta, el acceso a la canasta básica de bienes y servicios. Como siempre, quienes se ven afectados con la devaluación de la moneda nacional son los consumidores, aseguran los representantes de la empresa privada. Y esto impacta fuertemente tanto en la competitividad de las empresas por un aumento en sus costos, así como en la disponibilidad de los hogares hondureños de su dinero, de su flujo de caja, porque tenemos que pagar más. Las caídas más fuertes del empira frente al dólar se han registrado durante las últimas semanas de enero y las 2 primeras semanas de febrero, según los registros del Banco Central de Honduras. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Continuamos con las informaciones en 11 Noticias, emisión estelar. Nuestra compañera Shirley Martínez nos da a conocer que se registra un incremento de niños afectados por el dengue grave. Esto en la zona norte del país. Es lamentable que no se pueda controlar el dengue en el territorio nacional. Aparte de la pandemia del COVID-19 que causó tantos estragos, pues hay que cuidarse y cuidar más que todo a nuestros pequeños del dengue. Veamos esta nota. La incidencia de contagios por COVID en niños sigue siendo a la baja. Sin embargo, el dengue grave arremete contra este grupo poblacional, dejando a su paso salas pediátricas a punto de colapsar por imparables ingresos por esta peligrosa enfermedad en hospitales públicos de San Pedro Sula. Hay un aumento de casos de dengue y pues este año no es la excepción. Entonces, en esa parte donde tienen que estar enfocadas las baterías, por decirlo así, o las atenciones y los enfoques de epidemiología, para controlar lo que es el vector y disminuir el riesgo de que estos niños pues lleguen a un hospital y el riesgo de muerte. Las autoridades se encuentran preocupadas porque a diario registran de 2 a 3 menores con cuadro clínico grave, la mayoría de casos como resultado de la automedicación y desafortunadamente por la práctica de médicos inescrupulosos con aplicar un cóctel de inyecciones, presuntamente para reducir los síntomas del dengue. Que esté lloviendo y esté haciendo sol hace que el mosquito prolifere mayormente en las comunidades, ¿verdad? Entonces no debemos de olvidar que hay que eliminar el criadero, ¿verdad? La comunidad debe de estar, ¿cómo se llama?, empoderada de que si no elimina el criadero vamos a tener mosquitos. Las autoridades sanitarias continúan llamando a la población a redoblar las medidas de limpieza en sus hogares para evitar que el zancudo transmisor se siga reproduciendo. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y fuentes de la Secretaría de Salud confirmaron el deceso de 3 personas en lo que va de este año por causa del dengue grave, aunque 2 de ellas permanecen como sospechosas y deberán ser documentadas mediante pruebas de laboratorio. De acuerdo a la portavoz de la Región Metropolitana de Salud, Denise Zamora, a la semana epidemiológica número 8 se agregan 159 casos de dengue no grave y 4 de dengue grave. Siempre sobre el mismo tema, en la Secretaría de Salud, pues se está pidiendo a la población que se aplique esta tercera dosis de la vacuna del COVID-19 llamada refuerzo. Esto pues nos lo da a conocer nuestra compañera Valeria Rojas. Al menos el 28% de la población hondureña no ha recibido la tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19, aunque la gran mayoría de las personas en el año 2021
completaron su esquema con las 2 dosis, lo que puede dar condiciones de una nueva ola de contagios por la falta de la tercera dosis. De 6.2 millones de personas que son las aptas para vacuna, que están contemplados todos los niños de 5 años en adelante, hemos tenido una población que no ha acudido como se esperaba a los centros de vacunación. El personal de la salud afirma que hasta el momento hay más de 10 millones de vacunas aplicadas y que la población no toma conciencia de no querer vacunarse y los insumos de las vacunas que se están perdiendo. El problema es que en el país las estadísticas y la información no es tan clara y evidente y carece de mucha veracidad por la forma como se maneja. Pero déjeme decirle lo siguiente, el Omicron que empezó a presentarse en el país o en el mundo desde noviembre más o menos 25, 27 del año pasado, se descubrieron al principio, creían que eran otras variantes, otras cepas, etcétera, pero se determinó que eran subvariantes de la Omicron como es la BA1, BA.1, BA.2 y BA.3. En el país probablemente ya están circulando la BA.1 y BA.2, que son las que se han comprobado a nivel mundial. Este atraso pone en perspectiva que la ocupación hospitalaria aumente y que las estrategias se deben reformar para no dilatar el intervalo entre la segunda y la dosis de refuerzo, que hace perder la inmunidad y los hace vulnerables al contagio. Los médicos afirman que la exposición a nuevas variantes será mayor y que lo primero que se debe hacer es implementar la cuarta dosis en primera instancia para que las personas con enfermedades de base y posteriormente en la población en general. Valeria Rojas, 11 Noticias. Y los médicos interinos del Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula se mantienen en paro de labores. Por segundo día consecutivo, médicos internos paralizaron sus labores y abandonaron las salas del Hospital Mario Catarino Rivas porque les adeudan 5 meses de salario, afirmando que agotaron todos los procesos de diálogo sin obtener alguna respuesta o interés sobre esta problemática. Nuestro paro indefinido se debe a que todavía no hemos tenido una respuesta de parte de la Secretaría de Salud con respecto al contrato de nuestro salario beca. Nosotros pues tenemos muchos compañeros aquí que se basan su vida también a base del pago y del salario que nos dan. Los galenos manifestaron que algunos de sus colegas se vieron en la necesidad de vender alimentos o artículos para autosostenerse o pagar el alquiler de sus apartamentos y el transporte, agregando que incluso han tenido que sufragar los gastos por insumos para protección contra la COVID-19. E incluso el equipo de bioseguridad nosotros mismos nos lo costeamos y muchas personas venimos de las afueras de Cortés, somos de otros departamentos, nos toca pagar apartamento, comida y todos esos gastos, entonces para nosotros es necesario este salario. Aquí hay compañeros que incluso subsisten trayendo comida para vender mientras realizan su labor como médicos y aquí les consta, todos pueden preguntar quiénes son y todo. Los profesionales de la salud arguyeron que las protestas continuarán hasta recibir una respuesta de las actuales autoridades de la Secretaría de Salud. Asimismo, añadieron que el recinto solo mantiene las emergencias habilitadas con el personal respectivo. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. A 15 días de haber iniciado la guerra en Ucrania, el ataque ruso no cesa y las conversaciones de alto nivel entre ambos países no prosperan. Tras la condena internacional por el ataque ruso contra un hospital infantil en Mariupol, las autoridades ucranianas aseguraron que en el lugar no había ni mujeres ni niños, pero Kiev confirmó 17 heridos, la mayoría de mujeres en trabajo de parto y la muerte de 3 personas, entre ellas un niño. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países miembros de la Unión Europea se reúnen en la ciudad de Versalles, Francia, este viernes para tratar de sentar las bases de un bloque más soberano y con una mayor independencia estratégica. En una medida sin precedentes, los 27 concedieron protección temporal a los ucranianos, permitiéndoles permanecer en al menos un año y trabajar en los países que conforman la Unión Europea. Mientras tanto, las tropas rusas han continuado su avance hacia Kiev 2 semanas después de la invasión en Ucrania. La ofensiva en el sur del país sigue en marcha, mientras Rusia y Ucrania han fracasado en su primera negociación de alto nivel. Por lo pronto, se maneja que más de 80.000 civiles han sido evacuados en lugares como Irpin y Sumy en los últimos 2 días. En cambio, Mariupol continúa asediada y la situación es cada vez más preocupante.
Para 11 Noticias, Jonathan Girón. Bien, vamos ahora, no para la guerra, los rusos siguen atacando. En Honduras, en Santa Cruz de Yojoa, han capturado a una mujer. Esta mujer presuntamente habría matado a su hijo recién nacido. Shirley. En accionar policial se capturó a una fémina como supuesta responsable del delito de parricidio en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, en Cortés. Según las autoridades, la fémina le habría quitado la vida a su hija de 10 días de nacida y posteriormente habría abandonado su cuerpecito en un solar baldío, que al quedar a la intemperie fue degradado por animales carroñeros. De 34 años de edad, de oficio ama de casa, está residente en lo que es la aldea La Danta del municipio de Santa Cruz de Yojoa, de este departamento de Cortés. A esta persona se le supone responsable de lo que es el delito de parricidio. Esto lamentablemente en perjuicio de su hija recién nacida. Fue encontrada por una persona en un lugar solo prácticamente, donde solo habían monte, unos perros que andaban cerca del lugar, quienes le habrían quitado de sus extremidades a la niña. De acuerdo con los expertos, la falta de educación sexual, leyes favorables para la mujer en riesgo y tabúes como enfermedades psicológicas podrían ser los detonantes de estos hechos desmesurados. Lo normal es que actúe protegiendo a su criatura, a su bebé, pero obviamente no se puede emitir juicios de valor respecto a esto, porque hay que entender cuál será la situación de esta madre también en el aspecto psicológico, en el aspecto socioeconómico. La detenida será sometida a evaluación psicológica forense para que se determinen las causas por las que le habría quitado la vida a su bebé, siendo remitida ante las autoridades legales correspondientes. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Continúan los sucesos en la zona norte del país. Han asesinado a una quinceañera en Choloma, Cortés. Una jovencita de unos 15 años de edad, identificada como Yali Casco, fue asesinada a la madrugada de este jueves en la colonia Alto de Santa Fe, sector López Arellano de Choloma, Cortés, por sujetos que tras perpetrar el crimen se dieron a la fuga. Este tipo de hechos, según las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, es cuando la violencia toca fondo, y ya es tiempo que la muerte de mujeres no solo sea estadística. Queremos recordar la vida, los sueños de las mujeres que han sido asesinadas, que no son solamente cifras, necesitan una respuesta por parte del Estado, que se investigue en estos casos y además que no se profundice los niveles de violencia que tenemos en el país cuando se genera simplemente impunidad. Para los analistas, de este tipo de crímenes en zonas denominadas rojas pueden tener tintes de pleitos entre maras y pandillas por la dinámica de la escena. En cuanto a la muerte de los jóvenes, pues recuerde que son reclutados por las estructuras criminales. Una es porque se escapan a las leyes penales al ser menores de edad. Falta de oportunidades en los jóvenes, siempre lo he dicho, no logran encontrar un trabajo digno, a veces porque nuestro propio código de la niñez prohíbe que menores de edad trabajen. Agentes que estaban en el lugar del crimen informaron que la víctima pudo ser raptada en otra zona y la trasladaron hasta ese lugar para despistar a las autoridades, ya que también ningún vecino dio detalles si residía en las cercanías. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. 4 privados de libertad perdieron la vida ayer miércoles dentro de la cárcel de máxima seguridad La Tolva, ubicada en Moroselí, El Paraíso. El violento incidente se desarrolló en el módulo 2, donde guardan prisiones miembros de la pandilla 18. Los cuerpos de los 4 hombres fueron trasladados a la morgue capitalina para autopsia médico-legal, de acuerdo con la portavoz de Medicina Forense. 4 cadáveres al Departamento de Patología Forense para que se les practicara la autopsia médico-legal. De ellos, pues ya fueron retirados 3 y corresponden a los nombres de Freddy Silva González, Ricky Giovanni Savillón Pérez y Marlon Jafet Arrazola Raudales. Sigue pendiente pues el caso de uno, ya que los 4 ingresaron al Departamento de Patología en calidad de no identificados. Ahí se realizó la identificación científica por el método de huellas y pues de este 4º cadáver no han llegado familiares y el cuerpo está aquí en Medicina Forense.
4 muertos en La Tolva, y a pocas horas de esas muertes, esa masacre en esa cárcel considerada de máxima seguridad, centros penales del país pasan a manos de la Policía Nacional. Me han dicho las autoridades de este gobierno que no quieren que se contaminen los militares con reos y narcotraficantes que están detenidos en esas cárceles de máxima seguridad, pero esta semana uno de mis invitados me decía que es difícil que no lo haga. Esta es la nota. Cuando en la cárcel de máxima seguridad de Moroselí, El Paraíso, en las últimas horas masacraron a 4 reclusos por riñas entre bandas, los más de 25 centros penales que conforman el sistema carcelario a partir de este jueves dejaron de ser responsabilidad de las Fuerzas Armadas y pasaron a manos de la Policía Nacional a través del Instituto Nacional Penitenciario, como una disposición directa de la presidenta Xiomara Castro de Celaya. La decisión que se tomó para trasladar los centros penales es para cumplir con los compromisos obtenidos tanto por los organismos internacionales y por los tratados internacionales de derechos humanos. Los nuevos encargados de las cárceles aseguran que su mayor empeño será devolver la credibilidad al sistema penitenciario y reconocen que en el pasado reciente las cosas no se hicieron bien, que hubo abusos de todo tipo, que no se trabajó profesionalmente y que las prisiones fueron infiltradas por estructuras que administraban las mismas. Ahora las cosas cambiarán a partir de la fecha, aseguran. Para poder generar de inmediato muchos cambios que serán necesarios dentro del sistema penitenciario. Por efectos de seguridad hacemos rotaciones y extraemos, en este caso, un director de centro penitenciario que está expuesto a lo que es el crimen organizado. Se explicó que el traspaso será paulatino y por etapas y concluirá hasta que entre en operación una nueva generación de policías carcelarios. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Si bien es cierto que hacen señalamientos a las anteriores autoridades, ojalá que todo se mejore, pero no es nada fácil eso del manejo de las cárceles del país. Vamos a ver qué pasa con estas nuevas autoridades. Ojalá se cumpla lo que promete. ¿Qué fecha es hoy, Ivette? Hoy es 10 de marzo. 10 de marzo. 10 de marzo, lo vamos a anotar. Jueves 10 de marzo. Por otro lado, la ministra de Derechos Humanos, estoy hablando de Natalie Roque, manifestó este jueves que se encuentran en reuniones constantes con las autoridades hondureñas para poder detallar qué es lo que sucede en los centros penitenciarios del país, donde continúan las muertes violentas, esperando que con la nueva administración carcelaria se pueda dar una solución a esta crisis que deja luto y dolor. Invitar a profundas reflexiones. ¿Cómo es posible que pase esto en espacios que se supone tienen máxima seguridad y control absoluto? Entonces, claro, es una grave preocupación y es precisamente por eso que nuestro gobierno está tomando las medidas para la desmilitarización gradual, también hay que decirlo, que es gradual, y para encontrar otros mecanismos que garanticen unas mejores condiciones, porque el Estado de Honduras es responsable de la vida y de la seguridad de las personas dentro de este espacio, que el único derecho que tienen limitado es el de su libertad. En otras informaciones, más de 8.000 kilos de cocaína que han sido decomisados en los últimos días en diferentes sectores del país, pues han sido incinerados este día. Al menos 8.5 toneladas de cocaína fueron incineradas en las instalaciones de la Policía Militar del Orden Público bajo la orden de un juez con jurisdicción nacional. La droga destruida procede del decomiso en 23 operaciones antidrogas realizadas entre los años 2020 y 2022 por la Policía Nacional Antidrogas y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, con el acompañamiento de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, en su mayoría en los departamentos de Colón, Atlántida y Gracias a Dios. Autoridades de la policía estiman el valor del alcaloide en $110.500 millones. Se está procediendo a incinerar 8.5 toneladas de cocaína, equivalente a 8.500 kilogramos
de cocaína, esto tras 23 operaciones que se ejecutaron desde el año 2020-2021 y en lo que va del 2022. Estamos hablando que esta droga que se está incinerando está valorada en 110.500 millones de dólares. Producto de 23 operaciones antidrogas, que 22 de ellas fueron dirigidas o ejecutadas por la DNPA en coordinación con la Fiscalía y una por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Estas incautaciones dejaron como saldo varias personas detenidas, quienes enfrentan prisión acusados de los delitos de tráfico de drogas en perjuicio del Estado de Honduras. Entre estos figuran 7 policías. Operaciones que se han realizado a nivel nacional, 60 casos de personas que han sido requeridas, ya casos judicializados y han sido operaciones de forma interinstitucional, ¿verdad? Expertos en seguridad dicen que la destrucción de este producto tan dañino para la salud de las personas es muy importante porque se detiene el proceso de distribución del mismo, que es generador de muchos actos de violencia en el país. Gisela Calix, 11 Noticias. Y las fuerzas antidrogas decomisan y destruyen miles de arbustos de hoja de coca y varios narcolaboratorios en las zonas montañosas de Colón. Agentes antidrogas destruyeron 140.000 arbustos de hoja de coca y 68 plántulas distribuidas en 4 viveros. Además, desmantelaron 3 narcolaboratorios en la aldea Nueva Santa Bárbara de Iriona, Colón. Según el reporte oficial, en la operación se detuvo a 3 personas del sexo masculino, a quienes se les decomisaron 4 armas de fuego y 40.000 lempiras en efectivo. La Fiscalía de Trujillo, Colón, localizó los cultivos a través de labores de inteligencia y una operación desarrollada este miércoles 9 de marzo. Una vez que se logró la ubicación e identificación de 3 plantaciones, se estableció que hacen un total de 20 manzanas de supuesto arbusto de hoja de coca, 3 narcolaboratorios y 4 viveros con 68.000 plántulas, dice el comunicado del Ministerio Público. Por otra parte, se conoció que los sospechosos a quienes se les acusa por delitos de tráfico de drogas en modalidad de cultivo y tenencia de armas ilegales en perjuicio de la salud del Estado de Honduras ya fueron puestos a la orden de las autoridades competentes. Esta sería la tercera operación en menos de una semana en zonas montañosas de Colón, donde desde el viernes anterior erradican miles de arbustos de hoja de coca y narcolaboratorios. Este es un informe para 11 Noticias. La policía estuvo hablando, Ibedi, televidentes, de que eso que se destruyó equivale a 110.000 millones de dólares. Es impresionante lo que se ha decomisado en los últimos meses y quizás un año de la droga que pasa por Honduras. Y aquí estaba hablando con Marlon de que en Colón cómo agarran droga y también se agarran narcolaboratorios en el país. Yo le decía a Marlon que el grueso de esta cocaína que agarran viene de Sudamérica, pero ya aquí se han agarrado varios pequeños laboratorios produciendo coca. Claro, y es que son zonas fronterizas, licenciado, donde pues no transitan hasta esos países vecinos como Guatemala, El Salvador, para poderlo llevar hasta el destino, ¿verdad? Que es Estados Unidos. Por eso es que se hacen estos grandes decomisos. Pero qué bueno. Dígame la última vez que usted escuchó una noticia que digan que se decomisó esa cantidad de coca en Estados Unidos. Nunca no hemos escuchado, nosotros no hemos dado una noticia de estas. Interesante eso. Nos vamos. Claro que sí. Viene Marlon Mejía a contarnos que Xavi sigue mal con el Barcelona. Esto y más a continuación con el gallo de los deportes. Buenas noches. Buenas noches.